Gracias, muchas gracias. Queremos agradecer la participación de los invitados especiales, el equipo directivo, docentes, alumnos, alumnas, las inspectoras de la modalidad y del nivel y las autoridades de otros establecimientos. Queremos dejar bien en claro que esta jornada tiene un formato dinámico. ¿Qué queremos decir con esto? La idea es que la exposición de los invitados y las invitadas sea solo un disparador para comenzar un debate entre preguntas y respuestas que se fueran dando. Que pueda surgir de, sobre todo, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? Como sabrán, y ya entrando más en tema, el 16 de septiembre se conmemora la llamada Noche de los Lápices, ¿no? Que refiere a un evento muy oscuro en nuestra historia, de secuestro y asesinato de jóvenes estudiantes de educación secundaria, ya por 1976. Hace ya, además, 44 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de ese mismo año, ¿no? 1976. La escuela secundaria número 15 nunca fue ajena al trabajo sobre y para los derechos humanos. Siempre con la idea de sostener firmemente la memoria activa, trabajando constantemente docentes, alumnos y alumnas y familias. Es por eso que en esta primera jornada hemos extendido la participación a invitados especiales, que bueno, oportunamente mencionaré como corresponde, tratando de que esta participación nutra aún más la actividad de toda la institución educativa completa. Si bien la temática es muy amplia, hoy trataremos de focalizar nuestra charla en un periodo oscuro de nuestra historia reciente. Este periodo es entre los años 1976 y 1983. Pero, para eso, no podemos dejar de mostrar los trabajos realizados por los alumnos y las alumnas en dirección de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Allá por el 10 de diciembre de 1948, ya casi 72 años de esta Declaración Universal. De momento los voy a invitar a compartir un corto de la producción de los alumnos y las alumnas para ir entrando en tema y comenzar este taller. Gracias, muchas gracias. Son una garantía para expresar nuestra propia identidad, para respetarnos, para vivir en libertad, sin abusos, sin violencia o sin discriminación. Deben ser innatos de todo ser humano, todos y todas sin distinción. Compartimos estos derechos. No importa nuestra nacionalidad, nuestro lugar de residencia, nuestro sexo, nuestro color de piel, nuestra religión, nuestra lengua o nuestro origen étnico. Todo hombre, mujer, niño y niña disfruta de idénticos derechos universales y también de obligaciones. Conocer los derechos humanos es esencial para poder valorarlos y sobre todo defenderlos cuando sea necesario. Su existencia ayuda a proteger nuestra vida y posibilita que podamos vivirla libremente, expresar nuestras ideas o trabajar dignamente, siempre pudiendo ser uno mismo sin que ninguna persona pueda ser excluida. Los derechos humanos en la actualidad han tenido que ver con muchos fenómenos sociales, por ejemplo, con la libertad de expresión y de pensamiento, con la autodeterminación de los pueblos para elegir su rumbo, sin abusos gubernamentales, sin agresiones armadas ni golpes de Estado. Tiene que ver con la lucha por los derechos plenos para la mujer y los niños. En definitiva, con las aspiraciones más nobles e íntimas de la humanidad y su libre accionar. Pero lamentablemente, una historia llena de vulneración de estos. Historia que no hemos vivido, pero sí conocido, a través de nuestros mayores y principalmente en la escuela, en donde hemos realizado a lo largo de nuestros años de estudio en ella distintas participaciones, trabajos y reflexiones, con el acompañamiento de nuestros docentes. A continuación queremos dar muestra de algunos de los trabajos y proyectos de los que hemos formado parte como un pequeño que nuestra generación quiere ser conector para que esto sea visible para siempre. La muestra del Museo Itinerario de Ana Frank, denominado Ana Frank, una historia vigente,
Fue presentada en más de 90 países desde 1995 y en Ezeiza se expone desde 2017. Participamos del encuentro interprovincial del Centro Ana Frank en Argentina. El programa del que tuvimos la posibilidad de formar parte a partir de allí incluye la capacitación de jóvenes de nuestro distrito a cargo de docentes y miembros de la Casa de Ana Frank. El objetivo es informar a los jóvenes sobre Ana Frank y el Holocausto, y los desafíos de explorar temas como identidad, prejuicio y discriminación. En 2019 también se trabajó con la muestra Violencias que marcan, géneros en la mira. Jóvenes que piensan, deciden y actúan. La participación a nivel distrital y nacional de los parlamentos juveniles del año 2019, en este caso representantes de la escuela, participaron activamente en la presentación de escritos y proyectos. Alex Acosta Godoy, en la banca número 13. Buenas tardes a todos, compañeros parlamentarios, autoridades. Procedo a la lectura del texto. Nosotros y nosotras, los y las jóvenes estudiantes que cursamos nuestros trayectos educativos en instituciones de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires el 10 de octubre en el 8º Encuentro Provincial del Parlamento Juvenil Mercosur 2019, definimos el presente documento. Consideramos que el mismo reúne nuestras voces y es representativo de las discusiones que mantuvimos en diferentes ámbitos escolares. Las conclusiones que presentamos a continuación en cada uno de los ejes transmiten la escuela secundaria que queremos y son el fruto de nuestro trabajo deliberativo y consensuado. En el eje debate derechos humanos, proponemos analizar la importancia de los derechos humanos fomentando el respeto de los mismos, entendiendo las inquietudes y problemáticas de cada sector. Profundizar la educación en equidad de género para en un futuro reducir los femicidios. Gracias. Los proyectos de ESI en los que involucran temas como discriminación, diversidad sexual, estereotipos de género, violencia y maltrato, bullying, ciberbullying, violencia de género, trata de personas, compromiso con el cuidado de la vida y el cuidado de sí mismos, y nos animan a debatir y pensar soluciones de cómo debemos tener en cuenta los derechos de todos y todas. Este año, al igual que en años anteriores, todos los profesores trabajan con sus alumnos de su materia y también en forma coordinada con otras materias, de acuerdo a los temas y los propósitos de la ley de ESI. Se realizan diferentes actividades y se obtienen diferentes productos, tales como dibujos, collage, videos, canciones, afiches, PowerPoints, nubes de palabras, audios, spots publicitarios, gráficos, carteles, Padlet, infografías, notas periodísticas de opinión, frases y reflexiones. Todos estos productos se suben a la página, canal y blog de la escuela y desde allí se comparte el link para que las familias puedan ingresar a ver todo lo que se ha trabajado por nosotros. Agradecemos la posibilidad de participar de esta experiencia que podemos compartir entre las diferentes escuelas, con nuestros pares y a los profesores y profesionales de los temas abordados que nos han hecho posible profundizar en la importancia de la valoración, el sostenimiento y la defensa de los derechos humanos y la confianza y esperanza que depositan en nosotros como transmisores y mejoradores intergeneracionales de la historia. Bueno, esta pequeña introducción con el video era necesaria para abarcar desde un inicio la trayectoria en la cual se viene desarrollando y trabajando la escuela. En este momento lo que voy a hacer es dar y ceder la palabra a la profesora Milena Kirko, de la materia, entre otras, Ciencias Sociales, y al profesor Pablo Bello, de la materia Construcción de la Ciudadanía, entre otras. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bueno, un cálido recibimiento y bienvenida a la doctora Viviana Arcidiácono, que nos visita hoy como escuela, que es muy importante y va a ser muy importante para todos, para los chicos especialmente su testimonio. A nuestro equipo directivo siempre presente, las inspectoras no sé si están, pero bueno, vaya el saludo para ellas, y muy especialmente a las chicas y chicos que ver el video, ver la escuela, se extraña un montón el pasillo, el armado de esos trabajos acompañados por las profes. La verdad que es muy movilizante. Bueno,
Nos convoca nuevamente una temática tan fundamental para nuestro quehacer, que son los derechos humanos, para el quehacer nuestro, para el de ustedes. Y lo que se nos ocurría hoy en una reunión previa que tuvimos para organizar este taller, junto al equipo directivo, al equipo de orientación y a otros profes, es que ustedes vean y tomen conciencia como ciudadanos, como partícipes futuros de esta defensa de los derechos humanos, no solamente desde el conocimiento y de aprender la historia, sino que eso sirva como un trampolín para que ustedes mismos sean los que ocupen los lugares necesarios para velar siempre por esos derechos humanos. Vemos que la historia nos muestra que desde hace muy poquito, históricamente hablando, se empieza a trabajar mundialmente, más en Occidente que en todo el mundo, sobre lo que son los derechos humanos, la concientización de los distintos derechos humanos, y lamentablemente saber que en la actualidad todavía esos derechos humanos no se respetan para todos y todas de la misma manera. Y uno a veces piensa que no es posible repetirse, que la historia se repita, ¿no? O piensa que hay que conocer la historia para no volver a repetir los errores, y esos errores lamentablemente, tenemos que ser realistas, van a seguir sucediendo, pero la gran mayoría de la ciudadanía tiene que estar preparada para velar por esos derechos humanos, para velar por los derechos de todas y todos. Y podemos pensar analizando terrorismo de Estado y conociendo la página quizá más triste de nuestra historia, donde se cometieron los peores crímenes, donde el Estado funcionó como una máquina asesina, y quizá cabe preguntar, ¿puede volver a suceder un golpe de Estado? ¿Pueden las Fuerzas Armadas tomar nuevamente el poder? No. De acá a unos cuantos años estamos seguros de que no, porque el contexto histórico es diferente. Entonces, ¿para qué ver derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué importancia tienen los derechos humanos si vivimos en un Estado democrático? Esa sería la pregunta. Y ahí tenemos que pensar en los grupos que son afectados día a día en sus derechos, que el Estado no logra cumplir o no logra velar por esos derechos. Muchas veces por omisión, no adrede, no a propósito. Y entonces es de la función pública y del mismo Estado, dentro del mismo Estado, que están estos funcionarios, como lo fue la señora Viviana Arcidiácono, que actualmente se desempeña en la legislatura de la provincia de Buenos Aires como asesora, que se preparó, que se formó, que estudió, que estuvo en contacto con distintos grupos sociales, y desde la función pública uno puede cuidar los derechos de todas y todos. No solamente conocerlos, sino ser conscientes de que ustedes, en muy poco tiempo, cuando terminen la secundaria, pueden transitar este camino para formar parte de la función pública, si quieren, o si no, ser ciudadanos conscientes y estar siempre atentos de situaciones que puedan afectar los derechos de nuestros conciudadanos. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Pablo, si quiere hacer su aporte, y ya comenzamos con el conversatorio, que es el tema que nos convoca. No, por favor, buenas tardes a todos. Extiendo los saludos a los directivos, a los chicos, y no lo quiero hacer realmente más extensa la presentación. La profesora Milena ya resumió bastante. Agregar nada más que es muy importante conocer nuestra historia en detalle, saber por qué sucedió el terrorismo de Estado, y también profundizar un poquito en cuáles eran los motivos. Me parece importante que hoy en día tenemos nuestras diferencias en la sociedad en cuanto a proyectos políticos, ideas de país, y más o menos civilizadamente las resolvemos. No hace falta, en ningún momento hace falta, es una expresión desafortunada, perdón, pero se resolvió de una manera terrorífica en la dictadura militar estas diferencias ideológicas, y hoy en día los chicos, ustedes, pueden
disfrutar de una convivencia democrática. Sí, muy importante conocer la historia. Así que sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra invitada, por favor. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Realmente algo que me parecía que era fácil, no lo resulta tanto, porque tratar de hacer una síntesis no histórica, sino de las vivencias, bueno, moviliza mucho porque es parte de la propia historia. Y me pareció que, bueno, un poco lo hablaba con Marcelo, que me parecía que tal vez, sobre todo para los chicos, tuvieran idea de algunas cosas y de cómo fue mi vida. ¿En qué aspecto? Yo estudié siempre en escuela pública y en la universidad pública. Fui a la escuela, no sé si la conocen, la escucharon nombrar, yo fui alumna del primario, el secundario, el terciario, ejercí incluso de docente en ella después, hice toda la etapa del profesorado para enseñanza primaria, en la denominada ENAM, la Escuela Normal Antonio Mentruit de Lomas de Zamora, conocida como el ENAM de Banfield. Después como el ENSAM, porque tenía justamente la parte del Instituto Superior. Yo estoy orgullosa de mi escuela y creo que nos formó. Y fuimos muchos los jóvenes y las jóvenes que hemos estado comprometidos con nuestra comunidad. Y cuando se recordaba la Noche de los Lápices, en la escuela, en el ENAM, incluso hay todo un recordatorio que fue bastante conocido como la división perdida, porque tenemos, lamentablemente, muchos desaparecidos del periodo del proceso militar o proceso cívico-militar del 76 al 83. Muchos que ya habían egresado y otros chicos y chicas que estaban en la escuela aún cuando fueron secuestrados y desaparecidos. Es decir, que suman lo que era una división, y en el homenaje que se hizo a todos ellos se la terminó denominando la división perdida por el número que eran. Yo viví todo mi secundario también en dictadura, porque estaba la llamada Revolución Argentina, que estaba con Onganía, que, bueno, de alguna manera fue preparatoria de todo lo que pasó después, porque los procesos militares no permitieron que los procesos democráticos en realidad se instalaran y se desarrollaran. El proceso o el denominado proceso que se autodenominaban en realidad como la reorganización nacional, que fue en marzo del 76, comenzó con con el terror, donde no existía ningún tipo de derechos. Los vulnerados eran los derechos más elementales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la opinión, el derecho a poder movilizarse. Cuando comenzó este proceso, yo estaba haciendo la facultad. Estudié Derecho en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, en todo ese periodo tuvimos la facultad cerrada y luego, cuando se reabrió y pudimos volver a los claustros, realmente era muy loco. No sé si alguno conoce el edificio de la Facultad de Derecho, pero es como circular, digamos, es cuadrada, pero tiene una circulación
por todo el piso y se va elevando, digamos, como que hay muchas entradas, y está la entrada principal, una entrada de costado, etc. Bueno, clausuraron todas las puertas y había solamente una puerta de ingreso y una puerta de egreso. Y también clausuraron todas las escaleras. Es decir, que la única manera de circular era por un solo lugar. Teníamos que bajar y subir por esa escalera, todos los pisos. Para entrar a la facultad nos revisaban, nos miraban, estaban puestos como escritorio, policía, y nos revisaban en muchos de los casos, nos hacían abrir la cartera, abrirse los sacos. Es decir, que se instalaba toda una situación de mucha angustia, y cuando uno salía de su casa, en realidad no sabía si iba a poder volver. Yo he visto secuestrar en la puerta de la facultad. Había policía, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hay una película que a lo mejor les va a resonar, que en los años 70 apareció con Al Pacino, que era Sérpico, que era un policía que no estaba vestido de policía, sino que era como encubierto. Y había muchos sérpicos dentro de la propia facultad. Después de un tiempo eran como reconocidos en alguna medida, pero estos referentes de la dictadura paraban a los alumnos en cualquier momento en el pasillo o los revisaban, y en muchos casos también había detenciones. También en las aulas, en los cursos, había numerosos policías encubiertos, digamos, como estudiantes. Es decir, que estábamos como permanentemente vigilados. Uno en los colectivos es como que era habitual que parara el colectivo o que subieran al tren, fuerzas policiales o del ejército, de las Fuerzas Armadas. Pedían documentos, bajaban, revisaban, detenían gente. Esto es lo que habitualmente podíamos vivir. Uno iba a un café, a un bar, y de repente entraban las Fuerzas Armadas, y pedían los documentos. Uno tenía que salir con el DNI para ir de su casa al almacén. Era como imprescindible la identificación, aunque después tal vez no valiera de mucho. Es decir, que nos encontrábamos con situaciones realmente muy angustiantes, porque había una persecución, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes, para los trabajadores, y era una persecución indiscriminada, que tenía que ver con la manera de pensar, con las ideologías, y no solamente por los, diríamos, comportamientos o acciones que pudiera haber. También veíamos en los barrios que había de repente camiones que llegaban del ejército, de las distintas Fuerzas Armadas, para ir a una casa, derribar una puerta, hacer un allanamiento, llevarse gente, sin juicio previo, sin una orden judicial, sin saber a dónde iban esas jóvenes o esas personas a las cuales detenían indiscriminadamente. También había como el robo de las viviendas de aquellos que detenían, que eran parte del botín. Y esos personas, las cuales eran violados todos sus derechos, que después terminamos denominando los desaparecidos, porque en realidad todas las familias buscaban a esos jóvenes que no se sabía dónde estaban. Y para quienes estudiábamos en la facultad, era muy loco, porque estar estudiando la Constitución cuando no teníamos Constitución. Estudiar el habeas corpus, que era una garantía
sobre las detenciones, los cuales el Poder Judicial hacía caso omiso, porque si se presentaban los habeas corpus no tenían ningún tipo de desarrollo o recorrido. Era una institución totalmente desconocida, o diría también secuestrada y desaparecida. Bueno, todo esto es lo que después se conocieron los lugares donde estaban los centros clandestinos de detención, y en el caso de los denominada Noche de los Lápices, que eran los chicos del secundario de La Plata, que lo que pretendían era, o peleaban por el boleto estudiantil desde el centro de estudiantes, en su gran mayoría fueron detenidos en lo que se denominó y se denomina el Pozo de Banfield, que queda, yo soy de Lomas de Zamora, vivo en Lomas de Zamora, y el Pozo de Banfield está a 5 cuadras, diría, de tribunales. Todo esto que yo comento, donde uno se encontraba con estar a lo mejor en su vivienda y escuchar disparos y enterarse al día siguiente que habían sido abatidos 4, 5 o 6 jóvenes, cuando a lo mejor quienes habían sido testigos desde sus casas informaban o comentaban silenciosamente que no había habido un intercambio ni habían sido abatidos, era lo que vivíamos y cómo se vivía. Hay muchos ciudadanos que en el 83, cuando se logra volver al periodo democrático, decían, uy, yo no me enteré. Yo sinceramente creo que todos sabíamos qué estaba pasando, con mayor detalle o menor detalle. Lo que había era silencio, había complicidad. Por eso se lo denomina un golpe cívico-militar, porque si bien ese golpe de Estado lo hicieron las Fuerzas Armadas, hubo complicidad de muchos civiles en el accionar, en la toma de decisiones, en saber que existían los desaparecidos, que se llevaban a esos chicos. Viviana, discúlpame, perdón que te interrumpa, Sí. se puede estar por cortar, nos volvemos a conectar al mismo link, así no lo... Ah, bueno. Ustedes me cortan, cualquier cosa, porque yo estoy tratando de redondear, pero bueno, creo que todo el mundo veía, porque esto no es algo que veía yo y no veía el resto, porque nos pasaba a todos los que circundábamos, digamos, y caminábamos por las ciudades. No era solamente en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, pasaba lo mismo en los distintos centros urbanos, en las provincias, y todos tenían o conocíamos a alguien que de repente había desaparecido. Mi mejor amiga fue desaparecida y el día de su desaparición fue justamente el día de mi cumpleaños, cuando estábamos esperándola en mi casa, y lo cual me marcó bastante y todavía sigo extrañándola. Éramos compañeras de colegio y de mi división hubo varios, digamos, desaparecidos. Yo digo, no creo que alguien estuviera en desconocimiento de lo que pasaba. Podía tener mayor o menor detalle, pero las madres de Plaza de Mayo aparecen, se organizan justamente en la búsqueda de sus hijos. Creo que hay un video que es bastante conocido cuando una de las madres lo increpa a Videla y le dice, ¿dónde están nuestros hijos? Queremos saber dónde están nuestros hijos. Porque estas eran mujeres que habían tenido estas pérdidas, que no tenían en su gran mayoría ni militancia política, ni una... estaban acostumbradas a un tipo de organización, digamos, incluso las etapas generacionales son distintas, en su gran mayoría eran o docentes o amas de casa, que de repente se organizaron por la desesperación de no saber dónde estaban sus hijos. Y Videla les dijo,
bueno, que estaban desaparecidos, que no estaban muertos, porque no se sabía, así que mientras no aparecieran vivos o muertos, no había nada que hacer. Bueno, además de las madres, existió y se creó las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Como cuenta Estela, digamos, en la búsqueda, muchas de las jóvenes que fueron secuestradas estaban embarazadas. Entonces, esos hijos que habían nacido y que nacieron en clandestinidad, no se conocía tampoco su destino. Las abuelas empezaron toda esa búsqueda, bueno, y tenemos el resultado de la satisfacción de haber encontrado a muchos, ¿no? de los nietos. En algunos casos, hablamos de esta complicidad de quienes se apropiaron de esos chicos, conociendo que no eran otorgados en una adopción legal, sino que eran entregados y apropiados, en algunos casos, con mayor o menor conocimiento de quiénes eran sus verdaderos padres y cuál había sido el destino de esos padres. Bueno, y hubo otras organizaciones de derechos humanos que se fueron armando, que también fueron perseguidas y en muchos casos también perdieron la vida. Y en el año 79, como consecuencia después del Mundial y de algunos, de haber podido hablar con algunos de los que habían venido a la Argentina para poner sobre la mesa esta situación que se vivía, en el año 79 llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empezó a recibir las denuncias de madres de distintas víctimas acerca de la situación de los desaparecidos, llegando a más de 5.500 denuncias. Bueno, este es un poco todo lo como yo, al menos siento que uno vivió con el terror, vivió con mucha angustia, sabiendo, digamos, teniendo que hacer un silencio por miedo, por temor, pero cada uno lo fue viviendo y manejando de distintas maneras. Yo terminé mi facultad, terminé mi carrera en diciembre del 79 y en el 81 comencé a trabajar o a colaborar, no a trabajar, sino a colaborar con las madres de Plaza de Mayo de la Regional Sur. Y así fue como con algunos otros abogados, de alguna manera en la clandestinidad, porque para buscar los datos, para tener los datos de quienes habían sido desaparecidos, no era fácil y no eran todos los abogados colegiados los que defendían esta situación y la complicidad del Poder Judicial en estas situaciones. Y así fue como en el 82 pudimos presentar el primer habeas corpus colectivo, firmado por las madres, en tribunales de Banfield, que estaban todavía en la calle Talcahuano, digamos, en el centro de lo que es Banfield. Por supuesto, para no tener ningún tipo de resultado positivo, pero por lo menos se pudo hacer la presentación, aunque no hubiera respuestas, y hubo como un reconocimiento. Estamos hablando ya en una etapa donde la revolución ya, o el golpe de Estado ya no empezaba a tener debilidades, porque además estuvo la guerra de Malvinas. Bueno, y esto fue derivando en el armado dentro de los partidos políticos que no estaban inexistentes, pero que tenían sus referentes, se comenzara con toda la lucha como para volver al sistema democrático. Hasta que llegamos a
las elecciones al 10 de diciembre de 1983, con una plaza llena de militantes, de jóvenes, de ciudadanos comprometidos, felices, no de quien había asumido el gobierno, sino de comenzar una nueva etapa, de terminar con un periodo tan oscuro. Y por suerte, diría, todavía continuamos con el sistema democrático, que es al que hay que defender. Yo me considero una sobreviviente de ese periodo, porque tengo muchos conocidos que están desaparecidos o tuvieron que exiliarse, y otros que no son conocidos, pero que uno sabe cómo fue la historia, que me encuentro dentro de esa generación, con historias de detenidos, que algunos fueron lo que se llama blanqueados y después sí pasados a algún lugar de detención. Pero evidentemente estaban violados todos los derechos. Entonces, esto es lo que no podemos permitir. Y en la Argentina tenemos el orgullo de poder decir que además se juzgó a esas juntas militares, se juzgó y se comenzó todo un proceso de condenar, no solamente socialmente, sino penalmente, todos los participantes de ese proceso. Aunque aún, después de todos estos años, sigue parte de esa impunidad porque no se terminaron los juicios. Ahora en octubre, a fines de octubre, va a comenzar justamente el del Pozo de Banfield y el de Pozo de Quilmes. Es decir, que todavía esa historia reciente la tenemos a flor de piel. Y todos esos circuitos nefastos, por lo menos podemos estar contando, pero como ustedes decían, es importante conocer nuestra historia, es importante comprometernos con el sistema democrático, estar alertas, porque esto que no puede venir por las Fuerzas Armadas, vemos muchas veces que hay ataques y hay personajes que hasta hoy justamente en un noticiero escuché un ex policía, digo ex porque fue echado de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, que le decía que aquellos que estaban detenidos como consecuencia del proceso eran héroes de la patria. Es decir, hay un montón de resabios por los cuales tenemos que estar alerta, porque hay cosas que no las podemos permitir. Podemos no pensar igual, pero tenemos que defender todos los derechos. Por suerte hoy trabajamos sobre derechos humanos distintos, con el derecho al agua, el derecho al suelo, el derecho al hábitat, es decir, el derecho a la salud, que en realidad eran derechos por los cuales muchos y muchas jóvenes tenían como ideales para esa búsqueda de una mayor equidad y de una mayor igualdad. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que tenemos que estar alertas y la institución y la democracia tiene que siempre mejorar. Y ustedes, los jóvenes y las jóvenes que todavía están en la escuela secundaria, que han vivido siempre el proceso democrático, que no tienen ni arrastran esas muertes ni ese dolor sobre la espalda, creo que son los que pueden traer la alegría y una mejor institucionalidad. El compromiso tiene que ser con la democracia, con la libertad. Tiene que ser por construir una mejor ciudadanía. En mi caso, yo soy una militante política, y ser militante político va más allá de lo partidario, ¿no? O al partido que uno pertenezca. Los partidos políticos fueron reconocidos constitucionalmente y como los pilares para el sostenimiento de la democracia. Bueno, y tuve el privilegio de ser senadora, de estar cuando comenzó la democracia yo estuve trabajando en la parte administrativa y legislativa del Consejo Deliberante de Lomas. Y ahí se creó
la primera Comisión de Derechos y Garantías, que se llamó así, y no de Derechos Humanos por discusiones partidarias entre los concejales de los partidos, pero se recibían las denuncias de aquellos que todavía eran amenazados o que salían de las cárceles y que tenían mucho temor de cuál iba a ser su destino. Y desde esa comisión se trabajó en la investigación de las fosas comunes de NN del cementerio de Lomas de Zamora. Y digo esto y doy por terminado, pero me parece que es importante contarles que en el año 84, cuando se estaban haciendo la apertura de las tumbas de NN con las madres, que estaban haciéndose todas las investigaciones de los distintos cementerios de la zona sur, bueno, las madres de la regional resolvieron cautelar esas tumbas, pero no seguir abriéndolas, porque lamentablemente la manera de poder hacer un reconocimiento de esos NN era únicamente por el tema, digamos, de la ficha odontológica. No había muchos recursos técnicos o tecnológicos para poder hacer el reconocimiento. Gracias a eso, mucho tiempo después, con la aparición del ADN, con el Instituto Forense y demás, se pudieron reconocer muchos de esos NN que estaban en esas tumbas. Es decir, la ciencia, pasados los años, dio la oportunidad de poder saber, en algunos casos, quiénes eran esos NN enterrados, ilegalmente asesinados, detenidos, y quienes habían tenido que padecer lo que veían cuando se hacían ese tipo de entierros dentro de los cementerios, que era personal municipal y administrativo. Yo creo que el nunca más llegó para quedarse y tiene que estar sellado en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Y creo que esa fue la respuesta cuando apareció el tema del 2x1 para los genocidas, por ejemplo, ¿no? Es decir, como que empieza a aparecer como un reflejo. Bueno, no la quiero alargar y estoy a disposición para lo que podamos charlar. Señora Viviana, buenas tardes. Mauricio Baldovino le habla. Quiero hacerle una consulta. Hola, Mauricio. ¿Cuántos delitos de lesa humanidad quedan aún pendientes? ¿Cuántos casos por delitos? Bueno, los delitos de lesa humanidad son aquellos que son imprescriptibles. Imprescriptible quiere decir, por ejemplo, que nunca se puede dejar de lado porque ese delito va más allá, que son los delitos, lo que llamamos delitos de lesa humanidad, que son el secuestro, en estas circunstancias justamente porque el Estado hizo terrorismo de Estado. Sí, el Estado, que es quien debe garantizar la justicia, las detenciones legales, lo que hizo fue arrasar con todo eso. No había ningún tipo de oportunidad. ¿Cuántos delitos? Y todos. Lo que hay que saber es quién... ¿Cuántos casos sería? ¿Cuántos casos quedan? Todavía quedan centros clandestinos, quedan muchos centros clandestinos sin terminar de hacer la investigación, como es el de Quilmes, el de La Perla, el de Banfield, el exposo de Banfield, y sé que algunos más. Pero lo importante son los procesos donde también se busca la memoria, la justicia y la verdad, ¿no? Justicia, verdad y memoria, que es lo que decimos, como para que esos familiares conozcan qué fue de sus afectos y de la gente que vivía, digamos, que desapareció. Bueno, muchísimas gracias por responder. No sé, creo que no te respondí lo que vos querías, pero no hay un número, yo no lo tengo el número exacto. Hola, por lo menos. Perdón.
Yo tengo una pregunta. ¿A quiénes eran los desaparecidos aparte de los que protestaban en contra de lo sucedido? Me quedo solo. Cualquiera. Yo diría que cualquiera. Porque no solamente, no era en situaciones de protestas, era a quien se imaginaba que tenía una ideología contraria al sistema. Es decir, por ejemplo, muchos que pretendían algunos beneficios laborales que les habían sido sacados, o que querían una mejora, como un comedor en una fábrica. Bueno, muchas veces estaban como habilitados a ser echados, entre comillas, y a ser considerados como subversivos. Y por eso se los iba a buscar, sin haber cometido ningún tipo de delito. Cuando hablamos de la noche de los lápices, era el pedido de un boleto escolar. Y en muchos casos podía estar el reclamo y en otros era el amigo del que había hecho el reclamo, que estaba en forma conjunta, o en la agenda, no había teléfonos celulares, pero sí agendas de aquel que habían encontrado. O la madre, o el padre, o el hermano, para saber si eran torturados, para poder reconocer o conocer dónde estaba fulano o mengano. Es decir, desde mi punto de vista, casi nadie estaba exento de poder tener ese tipo de situaciones. ¿Puedo agregar algo ahí? Estuvimos mencionándole a los chicos el caso de 5 delegados de una fábrica de acá de la zona del Jahuel que fueron desaparecidos. Eso es un poco para ilustrar la pregunta, que eran delegados del sindicato dentro de la fábrica, habían reclamado mejores condiciones de trabajo y por ese motivo fueron detenidos, desaparecidos, asesinados. Hay un mural hoy en la estación del Jahuel que los recuerda. El famoso por algo será, ¿no? Tal cual. Viviana, le quería hacer un comentario y una pregunta también. Mis papás son de la década del 40, mi papá trabajaba y mi mamá también en el sindicato de Sanidad Capital, FATSA en aquel momento, y ahí va con esta cuestión del saber y no saber qué era lo que estaba pasando. Mi papá tiene primaria incompleta, mi mamá primaria completa, dejó de trabajar en el año 77 por razones, estas cuestiones sindicales y además, bueno, había quedado embarazada, entonces se dio todo junto. Y ellos, les cuento a los chicos también, desaparece un matrimonio que eran amigos de ellos, y mis papás pensaban cómo nos ocultaron, por este matrimonio desapareció, cómo nos ocultaron que eran subversivos, cómo nos ocultaron que eran guerrilleros. Y hasta mucho tiempo después no supieron que en realidad eso que se decía, como usted bien dijo recién, lo que se corría, o lo que se corría en los medios de comunicación, y mismo los integrantes de la Junta Militar y los organismos inferiores, esto de algo habrán hecho, por algo se los llevaron, por algo están desaparecidos. Entonces yo le quería preguntar a usted era mucho más joven que mis papás en esos momentos, y estaba en un ámbito académico, probablemente tuviera más conocimiento, pero ustedes cuando, por ejemplo, desaparecía su amiga, lamentablemente, o compañeros de facultad, ¿qué conversaban entre ustedes en esos momentos? O sea, ¿tenían la posibilidad de como compañeros poder ver qué se hacía, o si obviamente estaba el terror impuesto, por eso hablábamos el otro día de terrorismo de Estado, o sea que tampoco a uno se le podía ocurrir pensar organizar alguna protesta ni nada, pero ¿cuáles eran los comentarios? O si se retraían cada vez más, ¿qué era lo que les sucedía en ese momento a ustedes? En términos generales, digamos, lo que les pasó a tu mamá y a tu papá, digamos, la idea esta de que eran subversivos, era algo que se iba como marcando, porque es como si todos los días te dijeran lo mismo, cuando esto no era cierto, porque no solamente delegados de fábricas, sino quienes hacían tareas a veces comunitarias en barrios,
en el caso, por ejemplo, de mi amiga y la pareja de mi amigo, no eran subversivos, ni eran guerrilleros. Habían estado trabajando en una fábrica que los habían echado buscando el tema del comedor, digamos, de que instalaran, digamos, mejores condiciones en el comedor de la fábrica. Pero digamos que desde que los habían echado hasta lo que yo estoy, digamos, fueron detenidos, había pasado un año. Lo que sucede es que todas las fábricas de Lavallol fueron en determinado momento como rastrilladas a ver a quiénes se había echado y quiénes supuestamente podían tener una ideología de izquierda o de derechos. Ellos no estaban incluso ni militando en ningún tipo de partido político. Claro. Ahora, ¿qué comentarios? Y bueno, en general había bastante, uno se cerraba, excepto de que fuera con la gente más conocida, era difícil poder charlar o hablar, porque además se corría riesgo. Digamos, el hecho de que alguien dijera que fulano era zurdo o era de izquierda o que, no sé, o tenía contacto con esto, bueno, era de temor. Así que en la facultad, en términos generales, había, excepto que uno tuviera un amigo o un pequeño grupo, no se charlaba. Los docentes tampoco daban oportunidad de la charla, por eso digo que era muy loco. El que nos enseñaba el Instituto del Habeas Corpus no desconocía que la presentación de un habeas corpus debía ser habitual porque había alguien desaparecido, no se sabía dónde estaba, no había orden judicial ni nada, y eso no tramitaba. Claro. Sin embargo, no lo comentaban. Claro, porque tampoco sabía. Hay un track. Yo, claro, en mi caso, usted que no sabía quién tenía sentado al lado, que estaban estos infiltrados, entonces se me ocurría como para también contarle a los chicos por qué el que sabía no podía accionar de ninguna manera, y esa persona, obviamente, el que quedó, el sobreviviente, como es su caso, también vio vulnerados sus derechos. Totalmente. No tenía ninguna posibilidad de salir a defenderlos, digamos. Y defenderlos, y además, digamos, vulnerado hasta el derecho de pensar. Tal cual. Y el derecho a la libertad estaba totalmente cercenado para todos y todas. Digamos, poder empezar es decir, uno es como que se cierra, ¿no? Es decir, como que se enmudece y también evita poder saber o conocer. Y ahí es cuando está cumplido el objetivo del terrorismo de Estado, justamente. El terror, me cierro, no hablo, no puedo, no sé con quién me puede llegar a delatar, desconfiar de todo el mundo. Exacto. Entonces es una tarea muy fina, no solamente física, sino desaparecer personas, sino es una tarea, digamos, psicológica terrible, y ese es el objetivo del terrorismo de Estado. Es decir, que los que quedan vivos tampoco puedan organizarse de ninguna manera, y la desesperación probablemente de una madre es lo que la llevó a exponerse, ¿no? Cuando hablamos de las madres de Plaza de Mayo, y este pañuelo blanco que las caracteriza, que era una manera de reunirse de manera oculta. Las que tienen pañuelo blanco son las que están en la misma situación que yo, y yo la reconozco por eso, porque no se podía hablar tampoco abiertamente en la calle. Imaginemos el tema de las monjas francesas, por ejemplo, ¿no? Con el tema de lo de Astiz. Digamos, hubo mucho, digamos, hubo complicidad incluso de la Iglesia Católica como institución, pero había también todo un desarrollo de los padres, digamos, por la pobreza, que habían hecho, digamos, una organización por los pobres, que también fueron secuestrados o muertos o fusilados o secuestrados, como el padre Mujica y demás, ¿no? En todas las instituciones, claro, en todas las instituciones, digamos, estaban presentes tanto infiltrado el sistema represivo como el que trataba como se podía de resistir a eso. Es que además, suponiendo, digamos, vamos a imaginar, es subversivo, es decir, se supone que
está cometiendo un delito. Si está cometiendo un delito, tiene que tener un proceso. Claro. La detención tiene que estar ordenada por un juez. Bueno, Dentro de un Estado de todo Derecho. eso ha desaparecido. No existía ningún tipo de garantía. Claro, Y esto cualquiera que defendiera o que dijera, pero ¿dónde está o qué pasó? Ya era considerado del lado contrario. Claro, esto le contamos a los chicos lo que es el recurso de habeas corpus cuando desaparece una persona, incluso y podría pasar ahora, cualquier familiar o allegado se puede presentar ante un juez, ante un juzgado y pedir que se inicie una búsqueda o algún indicio del paradero. Entonces, si yo, por ejemplo, iba a buscar a mi hijo o a mi hermano o a mi pareja en plena dictadura militar y decía, mi hermano desapareció, ¿qué iban a pensar en el juzgado? Que yo tenía relación con el motivo por el que había desaparecido mi hermano, que también era subversiva, que en algo raro andaba, y el tema era que me exponía yo también a desaparecer, y con eso toda mi familia y todos mis allegados. Es decir, se iba tejiendo una red que iba engrosando cada vez más la línea. Así que Exacto. ese era el miedo de no poder accionar. Por otra parte, Marcelo tenía otro video. Justamente se me ocurre hablar del video ahora porque yo lo vi el video previamente, y se me ocurre todo lo que no sabía, por ejemplo, mis padres o la mayoría de la ciudadanía, todo lo que desconocía, y nosotros ahora podemos cambiar esos conceptos o esas ideas. En la época de los 70, la dictadura militar, no se hablaba de desaparecidos, eran subversivos. El subversivo es el que quiere subvertir el orden que corresponde, occidental y cristiano, es decir, el subversivo es la mala palabra, y se cambió y se empezó a hablar de desaparecidos, detenidos desaparecidos. Y ahí en el video también aparece lo que comentaba Viviana recién sobre qué decía Videla, que fue el primer presidente de esta junta militar, sobre el desaparecido. Es un NN, no está, no existe, no se puede hacer nada porque no está. Así que si les parece, como para iniciar una segunda parte del conversatorio, donde esperamos que ustedes también pregunten, chicas y chicos, no sé, Marcelo, si te parece, si podemos ver este videíto, así los chicos les queda más graficado lo que estamos hablando. Marcelo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede... El país fue dividido en zonas y subzonas según los cuerpos de ejército. Cada región tendrá así su LRD, lugar de reunión de detenidos, clave usada por las fuerzas de seguridad para nombrar a los campos de concentración. Llegaron a funcionar más de 300 de estos campos en todo el país. Algunos de ellos, como el Vesubio y Automotores Orletti, comenzaron a funcionar en 1975. Otros se hicieron tristemente célebres con posterioridad,
la Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, el Pozo de Banfield, La Perla, Coti Martínez, Puesto Vasco, La Ribera, son solo algunos de ellos. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amar yo canto. Que nos contara un poquito cómo felizmente en dictadura, perdón, se me tengo la traba, felizmente en democracia se pudo acercar, o orientó su carrera y su vida, ¿no? Porque cuando uno lo hace así con vocación, va dedicando su vida a acercarse a Madres de Plaza de Mayo, que es el primer organismo que después va a dar lugar a los demás. ¿Qué la motivó? ¿Cómo fueron esos primeros años? Y también cómo lo fue procesando internamente, porque es muy duro, me imagino. Nosotros somos, digamos, yo siempre digo que tenemos la edad, mi grupo, digamos, yo nací en el 80, la edad de los nietos, ¿no? Y bueno, ya, digamos, es difícil entender qué se siente pasar por esa situación, si bien uno genera empatía, y quizás a medida que van pasando los años es más difícil a los más chicos también transmitirle ese sentimiento del que hablaba Marcelo también, que nos va movilizando. Pero bueno, quería saber y quería que nos cuente, y los chicos también que pregunten cómo fue este acercamiento ya en democracia a trabajar con derechos humanos, ¿no? Y enfocar la carrera desde ahí. A ver, uno tiene ciertas inquietudes que después en realidad podés hacer un análisis para atrás, porque uno actúa de acuerdo a lo que va sintiendo. Yo colaboré con familiares no de desaparecidos, sino familiares de detenidos, incluso antes del 76, porque siempre me pareció que uno tenía un compromiso y que tiene que acompañar y luchar por aquellos que están en peores condiciones. Y bueno,
cuando durante todo el periodo, digamos, del proceso, después de todas las vivencias, me parecía que uno no puede ser ajeno, más allá de que tenga que cuidarse. El elegir la carrera de Derecho creo que tiene que ver con eso, con la búsqueda de la justicia, por más que el derecho no siempre, y uno va aprendiendo, ¿no? Pero es la búsqueda de la justicia, es la búsqueda de la libertad. Viviana, teníamos ahí a Mauricio, siguiendo un poco la línea de lo que estabas hablando de la equidad y demás, que estaba muy interesado en hacerte una pregunta, así que te dejo ahí con Mauricio que va a hacerte la pregunta. Dale, Mauricio. ¿Qué tal, señora Viviana? Mauricio otra vez. Sabiendo usted que tal vez esto no se repita en bastantes años, ¿alguna vez después del 83 tuvo el miedo de volver a pasar por esa situación de dictadura? Sí, espero que no se repita nunca más, no por muchos años. Esperemos pero sí, porque después del 83 llegó la democracia como sistema con un presidente, digamos, con una legislatura, con una organización política, pero no estaba fortalecida. Por eso tuvimos lo que se denomina la Semana Santa de Pascua, con los, en ese momento con Aldo Rico, donde Levantamiento cara pintada. Levantamiento de cara pintada, gracias por ayudarme, que no me salía. Y bueno, y eso trajo aparejado cierto retroceso, entre comillas, como para poder consolidar o mantener el sistema democrático. Después de eso tuvimos otros alzamientos también, en el 89, con Zeneldín y demás. Es decir, la democracia tuvo que ir haciendo todo un tema de aprendizaje y de esfuerzos donde se avanzó y se retrocedió. Y este sigue siendo un proceso de composición y de fortalecimiento del sistema democrático, donde todavía tenemos, diría yo, muchas deudas como sistema porque es una democracia nueva, en la cual nos tenemos que ir acomodando. Por eso digo que tenemos que estar alertas. Cuando digo alertas, tal vez no sea un golpe de Estado, como lo conocíamos antiguamente. No sean las Fuerzas Armadas, que creo que hoy ni siquiera tienen intenciones, y sí tienen a lo mejor algunos civiles intenciones de que existieran Fuerzas Armadas que propiciaran este tipo de cosas. Pero hay otras metodologías por las cuales se cercenan los derechos. Por eso digo que hay que estar alertas y tener una construcción democrática. La construcción democrática es aceptar al otro y también aceptar los resultados del voto, pero que sea una democracia participativa. No es solamente nos quedamos en casa y yo cada 4 años voto al presidente y cada 2 voto a la parte legislativa. No, tenemos que ser parte. Cuando ustedes van a la Cámara de Diputados y hacen llevan proyectos, son muchos de los consejos deliberantes, que están los parlamentos, digamos, de jóvenes que llevan proyectos, es una manera de ir entrenándonos en saber cómo tenemos que pedir nuestros derechos, luchar por nuestros derechos en el buen sentido, y avanzar por aquellas cosas que sean injustas. Y tal vez no las sufrimos nosotros, pero tenemos que salir a apoyar a aquellos que las sufren. Las madres se vieron acompañadas, las abuelas se vieron acompañadas. Tenemos el femicidio o los feminicidios. Bueno, todos esos avances por los derechos. Hoy seguimos teniendo trata, seguimos teniendo tortura, seguimos teniendo chicos que son secuestrados o obligados a trabajos, digamos, que se consideran también trata. Entonces no podemos ignorar que estas cosas existen y tener que ir mejorando todo ese tipo de situaciones. El proceso fue como, bueno, la sumatoria de todos, desde la tortura, los vejámenes, incluso
hay cosas que van variando en función de lo cultural. Las mujeres, las jóvenes eran violadas, sin embargo no se lo juzgaba por la violación, sino como si fuera la tortura. Hoy empieza a trabajarse incluso en los esposos y cuando se hace este tipo de juicios, como un agravante el tema de la violación de las mujeres. Bueno, pero eso es porque hay un cambio cultural, hay cosas que las vamos advirtiendo a través de procesos de conocimiento, de compromiso, de diálogo, de este tipo de conversatorios, donde hagamos un ida y vuelta, porque la historia verbal o la historia oral también nos ayuda a crecer, ¿no? A tener desarrollo y reflexiones, aunque no estemos todos de acuerdo. Pero siempre tener la idea y la opinión del otro cuenta. ¿Para qué? Sí. Para poder compararlas y no para ver cuál es la mejor, sino para unirlas siempre, porque siempre va a haber alguna que es más débil que la otra, pero si las unimos, la opinión del otro y la opinión mía, siempre podemos sacar un producto que está mucho, muy por sobre de las dos opiniones individuales. Los colectivos, digamos, las ideas del conjunto, de poder trabajar una idea de consenso, ayuda a que se concreten esas ideas. Los consensos nos llevan a eso. Ante un problema hay opiniones, hay ideas, hay desarrollos que uno tiene que consensuarlos para después poder aplicarlas. Bueno, yo creo que uno tiene que devolver, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están en una escuela pública, y yo siempre pensé que yo tenía que devolver, entre comillas, a mi comunidad lo que la comunidad me dio. Porque yo tuve que estudiar y me forcé, pero me dio la oportunidad de la educación. Y no todo el mundo la tiene. Entonces, si uno tiene ese privilegio, tiene que de alguna manera volcarlo para aquellos que no lo tienen, o que falta. Perdón, Pablo, Isam tenía una pregunta en el anterior corte y no lo queremos dejar afuera. Isam, ¿puede ser? Por favor. Sí, mi nombre es Isan y vengo de la escuela secundaria número 7. Y le quería preguntar a Viviana cómo es que se vivió el tema de los juicios. Bueno, el juicio de la Junta fue como muy emotivo, digamos, aparte es histórico y es un hecho en la historia mundial, que no tiene comparación con ninguno. Es decir, fuimos capaces de poder iniciar ese juicio. Y uno lo vivía con dolor, porque ahí también se conocieron un montón de cosas que uno desconocía, detalles que son terribles, ¿no? Que uno ni siquiera los imagina, pero a su vez reconfortaba el hecho de que estuvieran siendo juzgados aquellos que tuvieron esta idea y que fueron tan atroces de matar, torturar, secuestrar a individuos, tener el derecho de la vida de los otros. Y bueno, yo creo que tenemos que estar orgullosos de haber tenido ese nunca más y ese juicio, y que se sigan estos procesos que llevan a la memoria, verdad y justicia. Lucía. Casi se me cae la cámara. Bueno, soy Lucía, ahora sí tengo una pregunta. Hola, Lucía. ¿Cuál fue su reacción al ser declarada la guerra de Malvinas y al haber tanta gente que estaba de acuerdo con eso? Dolorosa. Me sentía la enemiga del pueblo, porque no podía entender cómo hubiera gente en la Plaza de Mayo aplaudiendo a Galtieri.
2 días después de una marcha que fue bastante importante sindical y de líderes políticos, que además fue reprimida brutalmente. Y para mí era una guerra que se perdía antes de empezar, que era como un manotón de ahogados, ¿no? Es decir, yo no podía creer lo que veía, y la indignación de llevar a tantos chicos a la exposición, a la muerte, en una guerra sin sentido. Cuando digo sin sentido, no es por la no recuperación de las Islas Malvinas, digo por el hecho de iniciar una guerra en condiciones totalmente desventajosas y un desequilibrio total. Y creo que fue tan así que todavía también tenemos una deuda con todos los excombatientes, ¿no? Donde siguen siendo bastante anónimos, y también se los ocultó durante muchos años bajo la alfombra. Sabemos poco de ellos y de todo lo que sufrieron. Así que sí, qué sé yo, uno se iba a una reunión, siempre era como que me sentía antinacional, y yo en realidad no, no lo era, ¿no? Pero, bueno, uno se siente atacado, parece que se está equivocando cuando va en contra de las grandes mayorías. Una pregunta. Sí, Mauricio. ¿Usted cree en lo personal que en vez de haber procedido como hizo Galtieri por la fuerza y haber ido como hizo Alfonsín, o sea, por la diplomacia primero, podríamos haber tenido un final distinto para el conflicto de las Islas Malvinas? Sí, por supuesto. Yo, digamos, lo de Galtieri no es Galtieri, era un proceso y también fue un desafío. Ellos intentaron, creo que, jugar este falso nacionalismo, ¿no? Con el tema de las Islas Malvinas. Yo creo que la diplomacia, por más que tengamos pocos o aparentemente pocos resultados, se iba avanzando y se debió haber avanzado. Lo que pasa es que cuando vos lo que tenés además es una dictadura, no hay realmente una política de Estado, porque se va como interrumpiendo. Y la verdad es que hubo un montón de intereses que se entregaron a Inglaterra por el tema de las Islas Malvinas. Y el debilitamiento de no tener una población luchando desde la diplomacia, pero totalmente convencidos por tener ese territorio. Digamos, es una historia de idas y vueltas, pero que tiene además que ver con intereses económicos. Convengamos, Viviana, pensando en la diplomacia que vos mencionás, relativamente hace poco, y aportando un poco a la pregunta de Mauricio, se reconoció en Naciones Unidas la plataforma continental, perdón, que incluye las Islas Malvinas y otras partes más alrededor, ¿no? Y hay, como bien decís, los intereses económicos, derechos a la pesca, explotación de petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pero bueno, Lucía también tenía nuevamente otra pregunta. Y lo que le corresponde para la Antártida. Tal cual, que fuimos los primeros, ¿no? En poner base ahí, eso es también historia, ¿no? Interesante. Lucía. ¿Dónde estás, sí, Lucía? Tenía otra pregunta, pero no sé. ¿Cuál piensa usted que podría ser la mejor forma de nosotros volvernos activistas de los derechos humanos? Volverse activistas, decís. Claro. Yo creo que la mejor forma es tener el interés. Si ustedes tienen interés en alguno de los derechos, es
imaginarlos, pensarlos, estudiarlos y reunirse con quienes defienden también esos derechos. Por eso decía, hoy se trabaja como derecho humano el derecho al agua, por ejemplo. El derecho al hábitat. Por suerte, entre comillas diría, no estamos hablando no tenemos terrorismo de Estado, no estamos teniendo que pelear por la vida como por el secuestro, sin causa judicial. Tenemos un montón de otras cosas para luchar, que es mucho más amplio. Y a mí me parece que el compromiso por los derechos de la igualdad, de la equidad, de tratar de lograr que tengan derechos los más vulnerables y los derechos vulnerados, es hacerse activista de los derechos humanos. Gracias. Viviana, yo antes, si no hay ningún chico para hablar, te quería preguntar, vos hablaste de tu secundaria en el ENAM de Banfield. Sí. Y te quería preguntar si podías contar un poquito cómo era esa secundaria con respecto a los centros de estudiantes, la participación, y qué pasó durante No había. el terrorismo de Estado. No había. Porque por eso hice la aclaración. Yo terminé mi secundaria en 1970. Claro, en plena dictadura anterior. De Onganía. Digamos que nosotros no existían los centros de estudiantes. No, digamos que no era algo ni conocido ni tenido en cuenta. Los centros de estudiantes aparecieron con posterioridad, en la etapa justamente de la democracia, aparecieron en el año 73. Y ese centro de estudiantes que empezó a conformarse en el periodo democrático, fue como pasó con los chicos de La Plata, de la Noche de los Lápices, los que llevó también a la desaparición de pibes que en ese momento estaban en cuarto o quinto año en la escuela normal de Lomas. Nosotros en la escuela secundaria teníamos un régimen bastante estricto, es decir, por la época. En la época en la época del 68, pensemos en los Beatles, en el pelo largo, en los flequillos, ¿no? Que el pelo largo no era tanto, pero se lo consideraba pelo largo, y en la época de Onganía han detenido a pibes y los rapaban, los que se llamaban las racias. En la escuela era yo voy a contar una anécdota. Cuando yo me fui a inscribir en la Facultad de Derecho, en el año 71, en esa época se usaban los palazos, digamos, era un pantalón ancho, flojo, largo, y se usaba. No pude entrar a la facultad a inscribirme porque tenía pantalones. En la Facultad de Derecho, en esa época, las mujeres no podíamos entrar a la facultad en pantalones. Iba a inscribirme, no estaba cursando. Me tuve que volver y ir otro día. La escuela era, para mí fue una etapa muy gratificante. Sigo teniendo amigos y amigas desde la época del secundario, nos seguimos reuniendo, hicimos nuestro festival que se llamó Argentina 70 y mostrábamos un montón de cosas que tenían que ver con esa Argentina que nosotros veíamos como adolescentes o jóvenes que íbamos a salir de la zona de confort, porque de alguna manera uno cuando está en la escuela secundaria tiene sus amigos, estudia, se divierte, las responsabilidades son más limitadas.
y después uno sale a la vida a buscar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero por característica personal, era un poco delegada del curso en algunas cosas. Cuando a alguno le ponían amonestaciones, había que defender a alguno de los compañeros, ir a hablar con la directora, cosas por el estilo. Bueno, eso parecía que era un poco innato. Y la escuela era una escuela donde tampoco había repitencia, digamos, ¿no? Es decir, si uno tenía más de una previa, el banco, digamos, lo perdía. Era una escuela, a veces hablamos con compañeras nuestras que a pesar de que era una escuela, en ese momento era una escuela nacional, porque las escuelas provinciales secundarias casi no había, o había pocas. Y éramos como un grupo, digamos, era una escuela elitista, entre comillas, porque en definitiva, si uno no estudiaba, no tenía cierta capacitación, cierta vía, digamos, ¿no? Es una escuela muy grande, pero bueno, no, había que esforzarse como para mantenerse o quedarse en la escuela. Mauricio. Una consulta. ¿Alguna vez tuvo una charla, una entrevista o algo similar con algún detenido que esté vivo, con algún detenido conocido o no conocido de usted, que le haya contado sus vivencias, si le hicieron algo? Sí, conozco varios que han estado detenidos, y bueno, y que después lograron su libertad, ¿no? Y algunas de las vivencias. Uno en general intenta no charlar sobre esas cosas porque son bastante dolorosas las miserias que cada uno puede haber vivido. Amén de haberlas escuchado en charlas o en conversatorios, como estoy hablando yo, que hablara gente que estuvo detenida y que logró su libertad. Sí tengo conocidas, sobre todo digamos en la militancia política, hay muchos compañeros que han estado detenidos, otros que en su momento lograron irse, o como en el 75 que tenías por la Constitución, uno tiene la opción, en los casos de detenciones políticas, cuando uno depende del Poder Ejecutivo, a tener la posibilidad de salir del país. Y tengo conocidos que en su momento hicieron la opción de salir del país. Porque todas estas detenciones no estaban decididas por el Poder Judicial, estaban decididas por el Poder Ejecutivo, que no es quien puede detener. Y bueno, sí, yo compartí con algunas de las mujeres que estaban en Ezeiza también detenidas, que eran menos, que a veces uno ayudaba alcanzando o mandando un libro. Pero bueno. Viviana, hablando de... Y en esta comisión que... Sí, hablando de libros, al contrario. quizá que es muy doloroso para las personas que lo vivieron y que tuvieron cercanos, revivir, digamos, lo más crudo de los testimonios. Yo quería saber si usted le podría recomendar a los chicos este informe de la comisión de la CONADEP, y bueno, ¿qué le pareció a usted cuando se empezó a armar el libro, que quizá para nosotros es conocido, pero para ellos no, que ahí podrían tener información? Supongo que está bueno que se lo recomiende a usted, que tiene conocimiento sobre el tema. Sí, yo creo que el libro de la CONADEP, que son los testimonios y las declaraciones de muchos de los detenidos que lograron la libertad, o de familiares que contaban las historias, como para tener quiénes fueron o no los desaparecidos,
es importante poder leerlo, porque ahí tienen el testimonio, bueno, de la época y lo más vívido, ¿no? Y el seguir, buscar algunos de los juicios que se hicieron, como el juicio Nunca Más, entre comillas, o los que se hacen de los distintos centros clandestinos, tener algún tipo de seguimiento también. Y ahí están las propias víctimas, digamos, o familiares de las víctimas, que son los que declaran, y con eso se puede reconstruir la sistematización y cómo fue las circunstancias de muchos de ellos en esos centros clandestinos de detención. Como el caso de la fábrica Ford. Como el caso de la fábrica Ford. Sí, por ejemplo, los mismos chicos, que hoy no son chicos, pero de la Noche de los Lápices, que estuvieron en el pozo de Banfield, con ellos se pudo reconstruir el tema del lugar y de cómo eran, dónde estaban, cómo eran torturados, cuáles eran las distintas circunstancias del centro clandestino. Y hay videos. Por ejemplo, ahora hay una mesa, que es la mesa del ex pozo de Banfield, que ahora van a hacer incluso como visitas virtuales. Así que en cuanto aparezcan, si quieren, yo les mando, digamos, el link. Y desde ya, si ustedes quieren hablar con la mesa del ex pozo de Banfield, que hacen trabajos, porque se hacen visitas guiadas y actividades en el pozo de Banfield. Y ahora, ante la pandemia y la imposibilidad de visitarlo, están tratando de hacer una visita virtual. Y estuvieron haciendo incluso un programa con la municipalidad, con la cultura de Lomas, que se llama Memoria Somos, que fueron distintos tipos de programas donde fueron familiares, fueron hijos, madres, digamos, distintas historias que se fueron contando como para tener bueno, justamente, Memoria Somos. Y uno de los programas estaba también lo de la masacre de Pasco, que hoy iba a estar Coca Lencina, que bueno, tuvo un problema de salud y por eso no está. Y bueno, toda la historia de la masacre de Pasco también mediante verbalizada. Y hay una película que se hizo sobre la masacre de Pasco, así como se hizo la de las noches, tipo documental. Y bueno, y obras de teatro, como el de La Noche de los Lápices también, el de Laura, Carlotto, digamos la historia un poco recreada de la historia de la vida y la desaparición de Laura Carlotto. Bueno, y cualquier contacto que ustedes quieran, bueno, nos vamos acercando o conectando, ¿no? Pero si les interesa, es importante leer al menos algunos de los testimonios para saberlos. Como fue también el de los testimonios que se brindaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso hubo un libro también, Libro Celeste se llamaba porque tenía las tapas de Naciones Unidas, que eso fue en el 79, que reproducía las primeras denuncias, ¿no? Mauricio, creo que tendrías una pregunta más. Hacemos la última pregunta para ir dando ya un cierre, un final a este conversatorio. Entendí que levantaste la mano. Sí, sí. Viviana, ¿cómo lo tomaba su familia esto de la dictadura? ¿Qué se hablaba en la familia? ¿Cuáles eran las precauciones, las medidas que tomaban su familia? A ver, yo soy hija única, así que no tenía hermanos, pero en mi casa siempre se habló de política, y en mi casa podía, con mis amigos y demás, siempre discutíamos, con mi papá sobre todo, y lo que había era mucho temor, mucho miedo. Entonces era tratar de llevarme a la facultad o de ir a buscarme al colectivo,
bueno, como y tener cuidado y un montón de cosas que también uno como rebelde algunas cosas cuenta, otras cosas no cuenta de las que vive. Y la preocupación era de todos, porque también mi familia sabía lo que pasaba, porque, bueno, era evidente, ¿no?, de lo que se iba viviendo, de lo que uno conocía o de lo que pasaba. Porque es como ustedes vieron recién en ese video, de repente uno veía los camiones llenos de soldados, y por ahí estabas en tu casa y escuchabas tiros, o venían y te golpeaban que no saliera nadie, y iban a una casa a tirar la puerta, en algunos casos se encontraban, en otros no, o parar un colectivo, digamos, y uno, o la voz de alto, digamos, era toda una... Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, pasar por Puente Pueyrredón, a mí me llevó, después de la democracia, bastante tiempo, porque uno pasaba por ahí, y si iba en auto, bajabas la ventanilla por las dudas de no escuchar y que no tiraran, y inevitablemente te temblaba la rodilla, porque no sabías cuál era el destino. Uno se acostumbra, entre comillas, a vivir con ese miedo, a convivir, lo cual no es ni agradable, ni es que no tenga consecuencias. Queda un trauma. Y sí. Y Sam, por sí. eso uno se siente, digamos, los que vivimos todo eso, realmente nos sentimos felices de que haya ya una generación o varias que estén viviendo en democracia. Es como, entre comillas, me siento como orgullosa de haber peleado por tener esta democracia, por haber aportado algo a que esta democracia esté, porque me siento como que mi hijo, que también nació en el 81, bueno, no tuvo que vivir ni sufre todo eso que vivimos nosotros, ¿no? Y Sam, tenías una pregunta. Se viven otras cosas. Tal cual. Y Sam, ahí tenés una última pregunta y hacemos un cierre, y la hacemos breve, para así no tenemos que volver a conectarnos y podemos liberar a la doctora, porque ya, bueno, la tuvimos secuestrada, aunque no sea una palabra fea, un montón de tiempo. La aprovechamos. Yo al revés, les agradezco, espero que sea útil y que sea interesante y haber cumplido con los objetivos que ustedes tienen. Y estoy a total disposición, porque me parece que es importante tener estas charlas, no conmigo en particular, sino poder estar conectado y tener acceso a la realidad y como cada uno lo vivió en ese momento, ¿no? Isan, adelante. ¿Usted qué cree que la Argentina debería de cambiar para que los derechos sean más respetados y no solamente optativos? O sea, si se hacen o no. Bueno, los derechos no pueden ser optativos, los derechos son derechos. Lo que tenemos es que tener el pleno goce de esos derechos. Por supuesto que hay que seguir... Que se cumplan un poco más, por ejemplo, lo que pasa con la policía a día de hoy, que sinceramente los derechos humanos tiran más para las personas que cometen el delito a las personas que intentan resguardarlo. Bueno, yo creo que esa es una discusión un poco más profunda, ¿no? Es decir, los derechos, nosotros como sociedad tenemos que replantearnos un montón de cosas y llegar a esos consensos de los cuales hablaba Mauricio. Yo creo que una de las deudas de la democracia es que todavía no sabemos qué policía queremos. No sabemos y discutimos qué es la seguridad. La seguridad no es la policía. La policía es una de las herramientas que tienen las políticas de seguridad que hay que tener.
El poder judicial es una pata muy importante. Los abusos policiales hay que reprimirlos, porque son delitos. Y tenemos instrumentos e instituciones. Si yo digo Auditoría de Asuntos Internos, no sé si vos sabés qué es, o si no digo por vos, te quiero decir, en términos generales, no se sabe mucho qué es. Yo fui auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia desde el 2011 hasta el 2015, después que dejé la senaduría. Viniendo de los derechos humanos. Así que tuve que vencer un montón de prejuicios en relación a la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la Auditoría General de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires, en todo el país hay 4, y está en manos de civiles. Y es el organismo que investiga las inconductas policiales y que además previene y enseña. Y yo trabajaba en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo. Capacitábamos en esas faltas al personal policial. Pero para eso vuelvo a repetir, tenemos que decidir qué policía queremos y cómo trabajamos. Por supuesto que los derechos vulnerados no hay que aceptar ninguno. Ahora, que existen derechos vulnerados no cabe ninguna duda. Por eso hay que trabajar con políticas y no desviarnos, digamos, sino pensar en trabajar en esas columnas que hay que modificar y cambiar. La pobreza es un derecho vulnerado. Y asimilar el delito o la posible delincuencia del que menos tiene o el pobre es un error. Es el que más sufre justamente los derechos que los vulnera y la seguridad. Porque además a veces no tiene ni siquiera los elementos de protección como para esa vulneración de seguridad que se pide. La droga es un delito y trae un montón de consecuencias. Las adicciones, no por la adicción, es una enfermedad, digamos. La adicción es un tema de salud, pero el tráfico de drogas, la venta de droga, tiene que ver con un delito. Entonces, a veces es mucho más complejo todos los elementos que confluyen en el tema de la seguridad y bueno, y tenemos la responsabilidad y la deuda de trabajarlo como para definir qué seguridad queremos. Esto es lo interesante, permíteme, Viviana, de estos conversatorios, ¿no? Que a partir de una temática inicial, cómo se van desencadenando interrogantes y se van, ¿no? Sacando como ese ovillo de lana, ¿no? Tirando y armando un debate muy lindo. Desde mi parte, agradecerte por haber participado en este conversatorio. La verdad es que fue más que importante tu relato, tu protagonismo, tu voluntad de contestar todas las preguntas que tuvieron nuestros chicos y nuestras chicas. Agradecerles a mis compañeros y compañeras por todo el aguante, por toda la participación, y voy a cederle la palabra a la directora de la institución para saludarte, y bueno, y de mi lado, despedirte, agradecerte, y seguramente te mandaré un mensajito para saludarte nuevamente. Bueno, Viviana, muy enriquecedor fue el conversatorio, la verdad que estaríamos más horas escuchándote y sobre todo comentarte que, por ejemplo, los chicos no tenían armadas las preguntas y nos orgullece poder dar cuenta que estaban muy interesados y que pudieron participar con responsabilidad, que eso es lo importante. Enviarle un saludo a Nilda, ¿no? Que por una cuestión de salud no pudo estar, pero también estaba muy comprometida para acercarse a compartir, como lo hiciste vos, y regalarnos este tiempo y estos conocimientos y estas experiencias que tuviste. Agradecer, como dijo Marcelo, bueno, a todo el equipo docente por este proyecto.
muy comprometidos, siendo el equipo docente por la responsabilidad, especialmente a Karina, que fue nuestro nexo para contactarte a vos especialmente. Y bueno, a los chicos decirles que bueno, orgullosa, yo especialmente, y todos los docentes por su participación, y que los invito a replicar esto, lo que hoy aprendieron con la familia y con sus compañeros. Así que bueno, por más encuentros como estos, para seguir generando este puente entre ambas generaciones, ¿no? Y que podamos seguir continuando con haciendo circular los registros del pasado. Así que muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a los chicos por las preguntas, y a disposición en lo que yo pueda aportarles, digamos, o conectarlos con quienes a ustedes les parezcan. Gracias, Karina, por gracias haber pensado por favor. que yo podía ser útil, y realmente me sentí muy, muy cómoda, y vuelvo a repetir, espero que se hayan sentido, que les haya resultado útil, digamos, mi historia. Excelente. Además, el nunca más se reafirma con estos espacios, con la memoria, con la palabra, y bueno, agradecida a vos. Gracias, mil gracias, Viviana. Estemos alertas, necesitamos Siempre. continuar. Siempre. Tal cual. Muchas gracias a todas y a Un todos. aplauso para... Adiós, profes. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.